Gloria a Dios, amada iglesia. En esta noche el Señor nos da el privilegio de poder estar juntos en este lugar. Amén. En esta reunión tan especial, en este día, porque cambió de horario. Y todos los que hemos venido en esta noche a este lugar, somos un privilegio para estar en la presencia de Dios, porque Dios ha puesto en mi corazón una palabra para ministrar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y para iluminarnos también, y que el diablo no pueda venir como engañador para mantenernos en tiniebla, porque Dios lo saca a la luz. Amén. Dice así la palabra de Dios, Primera de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron el aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadí. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de las ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que se te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David por lo que hizo, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así reprendió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Sigue diciendo la palabra del Señor. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: a mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes la palabra de los que dicen: mira, David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, oh Jehová. Pero mi mano no será contra ti. Gloria a Dios. Esto es lo que hizo David
por tanta congoja que sentía por haber cortado el manto del ungido de Jehová, se contritó en su espíritu, en su interior, por este acto que él había cometido, porque era un hombre temeroso de Dios, un hombre que reconocía verdaderamente lo que era la voluntad de Dios, lo que era la unción de Dios en otra persona. Y dice en el verso 13 del capítulo 24 del libro de Primera de Samuel, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, no es esta la voz tuya, le dice Saúl, hijo mío David. Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me ha pagado con bien, habiéndole yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará en su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David con sus hombres salieron al lugar fuerte. Amén. Amén. Qué relato bíblico hermoso que quedó escrito en la Biblia como enseñanza, como testimonio, para que nosotros podamos saber un poquito más quién es el Dios en el cual hemos creído, quién es el Dios en el cual hemos depositado nuestra confianza, tenemos esperanza, estamos poniendo en práctica la fe en su palabra. Y la palabra de Dios lo revela. Este es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Aquí había dos clases de personas a la cual Dios le quiere hablar en este día. ¿Y sabe cuáles son? Una, la que vivía una persecución injusta por causa de Dios, de la voluntad de Dios en él. Y la otra era una persona rebelde a la voluntad de Dios. Una persona que quería matar el decreto que Dios había determinado, que quería poner otro rey en lugar de él. Pero Saúl no quería dejar el reinado, no quería dejar el poder. Dependía todavía de él mismo y de lo que poseía, porque no entendía lo que David estaba haciendo. Le parecía una locura. ¿Cómo puede ser? Dios me entregó en tu mano y no me mataste. Eres más justo que yo. Y entonces reconoció que había un reinado puesto por Dios sobre David. Y ese reinado iba a ser un reinado firme y estable, porque a pesar de que mucho tiempo Saúl decretó una persecución contra David, lo que estaba haciendo el diablo a través de Saúl era matar la voluntad de Dios,
matar el decreto que Dios había determinado. Él quería exterminar el peligro que le iba a quitar ese poder que él tenía, ese reinado, esa capacidad, porque él estaba apoyado en lo externo, en su fuerza. Amén. Eso pasa muchas veces con aquellos que son llamados por Dios, pero en su falta de conocimiento de la palabra de Dios, en su falta de experiencia, en su falta de conocer al Dios en el cual ha creído, se rebelan contra la voluntad de Dios y no quieren perder lo externo, lo que han logrado en la vida, la capacidad que quizás creyeron tener desde siempre. Y todo tiene una limitación. ¿Amén? El ser humano no es perfecto, ni tampoco tiene una capacidad renovable, continua, si no tiene a Dios con él, si no tiene una vida en comunión con Él, como dice y pide Él en su palabra. Amén. Estaba el rebelde a la voluntad de Dios y aquel que vivía persecución injusta. ¿Por qué vivía persecución injusta? Por la voluntad de Dios en su vida. Porque David estaba de jovencito cuidando las ovejas de su padre. Ese era el trabajo que él hacía. No llamaba la atención, no se destacaba. Pero él vivía experiencias gloriosas, maravillosas. Dice que venían los osos, los leones a comerse las ovejitas. Y Dios le daba una capacidad a David para defenderla, para quitársela de la boca del león o de las garras del oso. Y yo no creo que haya ocurrido como Sansón, que tenía una fuerza sobrenatural. Yo creo que lo que Dios le daba a David era una capacidad de inteligencia. Amén. Para saber cómo hacer las cosas, cómo defender a ese rebaño que le había puesto el Padre en sus manos y a cargo para cuidar. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor. Saúl quería matar la voluntad de Dios, porque no le convenía, porque iba a perder poder, porque él se estaba destacando, porque estaba en un reinado. Amén. Y él podía dar orden y tener lo que él quería. Pero Dios le dijo que era cortado de su reino por desobediente, por querer hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Amén. ¿Se acuerdan cuando Dios lo envió a matar al rey que vino a oponerse en contra del pueblo de Israel? Y Dios le dijo que no dejara nada vivo, ni animales, ni mujeres, ni niños, que los exterminara completamente. Y Saúl se guardó el rey, lo escondió, para hacer alianza con él. Y también se guardó lo mejor del ganado. Y cuando envió al profeta Samuel a sacarle a la luz el pecado, él lo negaba. Él negaba todo eso. Y Samuel le dijo, ¿y qué es ese balido de animales que yo estoy escuchando? O sea que el mismo pecado hablaba de lo que él había hecho. Amén. Porque no solo no reconoció que si él le hubiese dicho, Dios mío, qué mal que hice, ¿cómo puede ser que no hice tu voluntad? No se arrepintió, lo negó y quiso tapar el pecado. Pero Dios lo sacó a la luz y lo cortó de su reino. Por eso es que escogió a David, porque le agradó su corazón. David tenía miles de fallas, miles de debilidades, pero el corazón de David le agradó a Dios. Esta lucha de David fue hasta la vejez, porque dice que cuando él llegó a la vejez ya no pecó más. Se había cansado, siempre estaba cayendo en debilidad y en pecado. ¿Amén? Pero dice que cuando llegó la vejez, él ya no pecó más. Y a Dios le agradaba el corazón de David, porque él lo ponía siempre a Dios en primer lugar. Amén. ¿Sabe que a veces hay personas que son llamadas por Dios? Dios los llama y quiere tener un encuentro personal con esas personas, quiere hacerse conocer,
quiere que tú entiendas que no hay nada mejor para ti que la comunión y la relación con Él. Él sabe que en tu corazón hay anhelos y deseos de ser feliz, de tener logros en la vida, de desarrollarte y triunfar en todos tus emprendimientos. Amén. Dios lo sabe, pero Dios sabe que hay un enemigo llamado Satanás, que tú no lo ves, pero él se mueve en las corrientes del mundo y puede usar circunstancias, puede usar personas, puede usar situaciones que vengan en contra de tu vida, de tus hijos, de tu familia, de tu ministerio, amén, de tu vida espiritual. Pero si tú te tomas de la mano de Dios y tú no te sueltas de su palabra, te apoyas en ella y confías en el Dios que has creído, porque la palabra de Dios dice que en los que en mí confían no serán avergonzados, amén. Así dice la palabra de Dios y la palabra de Dios es real. Aquí estaban dos clases de personas: el que vivía persecución de muerte porque Dios había establecido de que sobre él iba a haber un reino puesto por él. Y esa era la voluntad de Dios con David, levantarlo como rey. Llegó Samuel a la casa de David y buscaba a alguien para ungirlo por rey porque Dios lo mandó, y pasaron todos los hermanos por delante y no eran. Y tuvo que recordarle al papá: ¿no tiene más hijos? Y él le dijo: sí, tengo uno que está cuidando las ovejas. Como si fuera aquella persona que el mismo padre no podía entender cómo Dios podía elegir como rey a ese que quizás no se destacaba en lo que estaba haciendo. ¿Amén? O quizás él decía: él sirve solo para eso. Pero Dios miró su corazón y lo escogió y lo ungió como rey. No era el momento de tomar el trono, Dios lo hace primero. Amén. Dios primero le hace sentir a tu corazón el llamado. Después Dios empieza a tratar con tu vida, permite que tú escuches su voz. Cuando lees la palabra te abre el entendimiento. Dios empieza a tratar contigo. Amén. Pero dice la palabra del Señor: él vivía persecución porque a Dios le plació ungirlo como rey. No tomó el trono enseguida, sino que ahí quedó establecido lo que Dios iba a hacer con él. Saúl seguía en su reinado. Cuando le hicieron saber a Saúl, cuando le hicieron saber que Dios había ungido a alguien como rey en su lugar, se colerizó, le atacó los celos, se vio amenazado por un enemigo, amén, y persiguió a David para poder matarlo. Pero luego de un tiempo de la persecución, hubo esta experiencia vivida entre los dos, porque cuando Dios le dijo: lo voy a entregar en tus manos, Dios le había dado libre albedrío a David para matarlo a Saúl. Pero como David tenía temor de Dios en su corazón, como él respetaba la unción que había en aquel hombre que Dios había escogido para que sea rey entre los hombres, aunque le había cortado y desechado de ese reinado porque no lo supo valorar, él igual lo respetó porque todavía estaba ocupando el lugar, amén, en el que Dios la había puesto al principio. Y la decisión de David fue no matarlo, solo le cortó el borde del manto. Y dice que aunque le haya cortado solo el borde del manto, se sentía tan acongojado David.
Y habrá sido una congoja de tal manera, porque el Espíritu Santo se contrita cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos cosas que al Dios no le agrada. Uno mismo se empieza a sentir mal, porque está el Espíritu Santo en nosotros y Él se contrista, se entristece, se angustia. Amén. Se amonesta y nos empuja a arreglar la situación. David se sentía tan acongojado que salió de la cueva detrás de Saúl. Saúl ya se había ido. Él ya se había ido con su ejército porque no lo había encontrado a David, pero David estaba ahí al lado de él. Y fue tanta la congoja de David que salió detrás de Saúl llamándolo, Padre mío, y lo respetaba a Saúl porque él amaba a Dios. Y cuando Saúl se da vuelta y lo ve, yo creo que no habrá entendido nada Saúl lo que pasaba, pero él se dio vuelta y ahí estaba el que buscaba para matarlo. ¿Qué es lo que hizo David? Lo enfrentó a Saúl. Y entonces le dijo en toda esta conversación: yo no sé por qué le haces caso a lo que dicen los otros, de que yo quiero el mal contra ti, que quiero matarte, o todas las cosas que se hablaban a su espalda. Le dijo: si yo quería tu vida la tomaba hoy, pero solo corté el borde de tu manto y lo tengo aquí en mi mano. Entonces David lo encara a Saúl y le dice todas estas cosas. Tuvieron un diálogo frente a frente. ¿Y sabes qué pasó con esto? Dios quebrantó el corazón de Saúl. Dice que Saúl se quebrantó y clamó delante de Dios y reconoció cuál equivocado estaba, cuál grande era su pecado y no se daba cuenta. Y entendió que no podía pelear más con la voluntad de Dios. Entonces él le dice: verdaderamente yo sé que tú eres mejor persona que yo, porque yo buscaba para matarte, pero tú me has perdonado la vida. Entonces, ¿qué es lo que aconteció? Dios le permitió a David demostrar lo que verdaderamente había en su corazón. Amén. También tuvo la oportunidad Saúl de declarar y reconocer que el reinado Dios lo había traspasado a otro y que así era la voluntad de Dios y él tenía que aceptarla. Amén. El que vive persecución injustamente, Dios te llama, te prepara, se hace conocer para que le busques de todo corazón. Y sabes que hay un enemigo que está viendo lo que Dios quiere hacer con tu vida y se levanta y te empieza a perseguir. Amén. Y el error más grande que uno puede cometer cuando está siendo perseguido por el diablo, a través de personas, a través de circunstancias, a través de aflicciones, a través de muchas cosas que puedan ocurrir, es apartarte, querer huir y esconderte. Amén. Porque el diablo va a seguir y va a avanzar, pero va a llegar un momento que lo vas a tener que enfrentar. Y cuando uno enfrenta la circunstancia que el diablo te está haciendo vivir, sale a la luz lo que hay en tu corazón. Si verdaderamente estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, amén. Cuando Dios determina algo, se hace, lo cumple, amén. Dios lo hace. Pero qué bueno es cuando uno acepta de voluntad propia, de todo corazón, hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. David era jovencito,
era una persona que pasaba desapercibida porque parecía que nunca iba a lograr nada en la vida, pero había algo que a Dios le agradaba y era su corazón. Y sabes que si tú estás en este lugar y si tú sientes que Dios tiene algo especial para ti, que estás caminando en las corrientes del mundo y no encuentras cómo llenar el vacío que hay en tu corazón, hay una insatisfacción. ¿Qué es lo que me pasa? Estoy insatisfecho en esto, en lo otro, y no sé que me falta mucho, pero ¿sabes algo? Eso es cuando buscas llenar tu vacío en las corrientes del mundo y no en la presencia del Señor. Dios te va a dar paz sobrenatural. Vas a tener la misma necesidad quizás. Vas a tener pruebas, luchas, tribulaciones, rivalidades. Vas a tener menosprecio. Te vas a sentir que te denigran, que te dejan de lado como si no sirvieras. Pero la paz sobrenatural que Dios te da te va a hacer permanecer. Amén. Te va a cimentar firme en la fe en Él y en su palabra, porque las cosas van a cambiar. Y Dios lo puede hacer en un instante, pero muchas veces tarda la petición, porque Dios quiere probar tu corazón. Amén. Dios quiere que camines en su voluntad, que te muevas por fe, que confíes en su palabra, que perseveres a pesar de los tiempos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias de vida que parecen todas negativas. Quizás frente a las burlas de otro, diciéndote cómo te vas a dejar engañar, que va a haber comunión con alguien que no ves, eso es el hombre invisible, que te está prometiendo cosas escritas en la Biblia que la escribieron hombres, supuestamente muchas veces dicen estas cosas. Pero ¿sabes algo? El trato de Dios es contigo, no lo que digan los demás. Porque el llamado de Dios es personal para cada uno de nosotros. Es un llamado personal. Y yo no sé, en este día tú has venido a este lugar de reunión con la esperanza de recibir algo de parte de Dios. Amén. ¿Sabes? Dios sabía que venías con esa disposición en el corazón de recibir algo de Él. Y Dios te lo está dando en esta noche. Los que viven persecución por causa de ser llamados por Dios. Y los que son rebeldes para aceptar la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo vas a pelear contra la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo vas a resistir lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Hasta cuándo? ¿No es el momento de vivir lo que pasó con Saúl, que reconoció la voluntad de Dios y se fue en paz? Se fue en descanso porque ya no tenía que andar con un ejército persiguiendo la voluntad de Dios para matarla. La aceptó y se fue en paz. Amén. Incluso recibió lo que anhelaba en su corazón. Saúl recibió en esa charla con David la promesa de que nunca iba a haber muerte en cuanto a su descendencia. Siempre iba a haber alguien de su descendencia que iba a ocupar lugar en el trono de Dios. Amén. En la presencia de Dios. Estas son promesas que al hombre y a la mujer llamado por Dios, Dios le dejó inscrito en la Biblia: serás salvo tú y toda tu casa. Y tú puedes partir de las corrientes de este mundo, pero Dios no se va a olvidar de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tu parentela, porque esa promesa se cumple. Amén. Y sabes, no importa lo descarriada que pueda tener la vida,
Ese ser querido que nosotros creemos que nunca se va a convertir. ¿Sabe que en la palabra de Dios en el libro de Jeremías le clamaba a Dios porque estaba cansado de predicarle a un pueblo rebelde? Él ya no quería predicar más a esa gente y no se merecía el perdón supuestamente para él. Y lloraba delante del Señor y Dios le habló a Jeremías y le dijo: Jeremías, ¿acaso hay roca dura para el martillo de Dios? ¿Quién puede imponerse a la voluntad de Dios si Dios lo quiebra, lo rompe para poder construirlo de nuevo? Para Dios no hay imposible. Mira cuántas promesas gloriosas, benditas, que el Señor nos dejó inscritas en la Biblia para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para quienes amamos y aún para aquellos que no conocemos y que Dios nos va a usar para llegar a ellos, para que sus almas sean salvas y sus vidas sean convertidas y sus familias reciban estas promesas de parte de Dios. Amén. Por eso en esta noche Dios te hace a través de esta palabra la invitación. Si te encuentras en gloria a Dios, en dos tipos de personas, si estás en el lugar de estos dos tipos de personas, que estás siendo perseguido injustamente porque decidiste en tu corazón hacer la voluntad de Dios, y quizás te van a dejar de lado y tienes una lucha porque dices: si yo sigo buscando a este Dios que siento que me habla, que me llama, voy a perder las personas que amo. Pero déjame decirte algo, la palabra de Dios dice que si tu padre o tu madre te dejare, yo nunca te dejaré. Y lo que pierda alguien por causa de Dios, Dios se lo devolverá por triplicado 100 veces más. Amén. Solo será un tiempo esa prueba. Pero esa persona que te desprecia, que te va a dejar de lado, que tienes miedo a perder por hacer la voluntad de Dios, porque decidiste poner en práctica la fe y que esas promesas de las cuales habla la Biblia se hagan real en tu vida, esas personas van a venir a Cristo por causa de tu firmeza, por causa de tu fe. Amén. Y hoy es el día para tomar el compromiso. Si estabas dudando hasta hoy, es el momento de tomar un compromiso genuino, un compromiso en serio. Amén. David podía haberle dicho a Dios: renuncio al reinado que me diste. No lo quiero, no quiero que me persigan, que Saúl siga con su reino. Quiero estar con mi familia, porque David vivía escondido de cueva en cueva, porque sabía que lo perseguían para matarlo. Pero él no se despojó de la voluntad de Dios, al contrario, tenía temor de Dios. Y decidió hacer la voluntad de Dios en él. Y tuvo que encarar al mismo diablo, pero por enfrentar la situación hizo libre la mente de aquel que el diablo quería usar en su contra. Amén. Por eso en este día, si tú estás dispuesto o dispuesta a hacer ese compromiso con Dios y entender que fuiste rebelde, entender que te estabas rebelando no contra un hombre, contra una mujer, sino que te estabas rebelando contra la voluntad de Dios, y esto te quitaba la paz. Esto traía persecución sobre tu vida. Dice que David tocaba el arpa y Saúl podía dormir porque le traía calma. ¿Por qué le traía calma? Porque era un hombre que estaba atormentado, estaba aferrado a un reino externo. Una persona que entiende que la voluntad de Dios es divina y perfecta descansa. Puedes tener el mejor lugar y un día te dicen: no quiero que toques más nada, y tú te tienes que gozar y deleitarte, porque es la voluntad de Dios en tu vida, y el que te llamó no te va a avergonzar. Amén. Porque quizás tiene preparado un nuevo
y más grande y glorioso lugar para ti. En este día yo te invito, ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar juntos. Esta es una parte muy importante de la reunión, porque aquí es donde tú vas a hacer tu pacto con Dios. Yo no sé si injustamente estás viviendo situaciones que te quieren como confundir. Y es el diablo que te empieza a perseguir para sacarte de la voluntad de Dios primeramente y luego de la búsqueda hacia Dios y de la iglesia. O quizás eres esa persona que se rebela contra la voluntad de Dios y la rebeldía te está matando, porque no puedes sentir la presencia de Dios, no puedes sentir paz, no sabes qué está pasando, por qué perdiste la bendición y eres tú mismo que la has dejado de lado. Ríndete a Él en esta noche. Cierra tus ojos donde estás y dile: Señor, rindo mi corazón delante de tu presencia, porque yo quiero hacer tu voluntad. Señor, estoy lleno y llena de debilidades. Señor, reconozco mi rebeldía, reconozco que te he faltado, que no he tenido temor hacia ti, pero estoy reconociendo mi falta y necesito tu ayuda. Señor, yo que no sabía qué es lo que me estaba pasando, cuántas situaciones me vinieron encima que me están desboronando, y ahora estoy entendiendo que el diablo me está persiguiendo porque soy tu escogido, soy tu escogida, y tú me estás llamando. Y Él se interpone como una barrera, Señor, para que no pueda tener una consagración genuina. Ayúdame, Señor. Vamos a adorar a Dios mientras buscamos su presencia. Y dile al Señor así en esta noche: Señor, aquí estoy, con un corazón abierto y dispuesto para buscarte a ti, para hacer tu voluntad, para aceptar los desafíos, porque sé que me tienes en tu mano poderosa y bendita de poder. Aunque el diablo me quiera hacer creer que estoy en pérdida, eso es momentáneo, Señor, porque cuando me des lo que creo perder, me lo vas a dar como le diste el reino a David, firme y permanente. Amén. Ya no va a ser una bendición que viene y se va. Lo que Dios da, nada ni nadie te lo puede quitar. Cierra tus ojos y vamos a adorar a Dios para entrar en su presencia. Y los que quieran pasar aquí adelante, en el nombre de Jesús, si quieres venir al altar, lo puedes hacer, estás en libertad para buscar a Dios como tú lo creas necesario. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Abre tus ojos espirituales, cierras tus ojos naturales y abres tus ojos espirituales y dile: Señor, heme aquí. Mi corazón te lo entrego a ti, Señor. Lo dispongo para buscarte, para hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Tú eres el principio. Gloria a Dios. Just like that.